Un hombre respetado descubre la verdad sobre aquellos en quienes más confiaba. Una joven invisible se convierte en su única salvación. Una conspiración que cambiará sus vidas para siempre está a punto de ser revelada. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. Javier de la Vega ajustó el nudo de su corbata italiana mientras observaba por el ventanal de su oficina el movimiento de Madrid. A los 52 años, dirigía uno de los mayores conglomerados de construcción civil del país. Su empresa había levantado rascacielos, centros comerciales y complejos residenciales que cambiaron el paisaje urbano. Cada contrato firmado, cada proyecto aprobado, representaba no solo beneficios, sino prestigio en una sociedad que reverenciaba el éxito empresarial. El reloj marcaba las 18 horas cuando decidió dar por terminada otra jornada productiva. Había cerrado un acuerdo millonario para la construcción de un nuevo distrito comercial en Toledo, y su mente ya planeaba las próximas etapas. Javier siempre había sido meticuloso, calculador, alguien que no dejaba nada al azar. Esa característica lo había transformado en el hombre más influyente de su círculo social, respetado tanto en los clubes exclusivos como en las reuniones de negocios. Durante el trayecto a casa, conduciendo su sedán de lujo por las concurridas avenidas, Javier reflexionaba sobre lo generosa que había sido la vida con él. Casado desde hace 15 años con Elena, una mujer elegante y refinada que conoció en un evento de caridad, había construido una existencia que muchos envidiaban. La mansión en el barrio de Salamanca, los viajes internacionales, las cenas con personalidades importantes, todo parecía perfectamente organizado. Elena siempre había sido la esposa ideal para un hombre de su posición. Graduada en administración por una universidad de renombre, comprendía las demandas de su carrera y sabía moverse con soltura entre la élite empresarial. Sus cenas eran famosas por su sofisticación y jamás lo ponía en evidencia en eventos sociales. Al contrario, su presencia siempre aportaba valor a la imagen que Javier cultivaba con tanto esmero. Mateo, su hermano menor, también desempeñaba un papel fundamental en su vida personal y profesional. Ingeniero de profesión, gestionaba algunos de los proyectos más importantes de la empresa. Javier siempre se había sentido orgulloso de haber logrado incluir a la familia en los negocios, manteniendo una tradición que consideraba fundamental. Mateo demostraba competencia técnica y se había mostrado leal a lo largo de los años, características que Javier valoraba enormemente. Al entrar en el garaje subterráneo de la mansión, Javier se sentía satisfecho con otro día exitoso. La residencia de 3 plantas, con jardines diseñados por paisajistas de renombre, representaba no solo comodidad, sino estatus. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado para impresionar a los visitantes y reflejar el éxito de su propietario. Adela, la empleada doméstica que trabajaba en la casa desde hacía casi 2 décadas, lo saludó educadamente al recibir las llaves del coche. Era una mujer discreta, eficiente en sus funciones, que cuidaba del mantenimiento de la residencia con una dedicación ejemplar. Javier siempre la había considerado parte del mobiliario, alguien que ejecutaba sus tareas silenciosamente sin interferir en la dinámica familiar. Lucía, la hija de Adela, aparecía ocasionalmente en la propiedad para ayudar a su madre en eventos especiales o limpiezas más a fondo. A los 17 años, era una joven tímida en la que Javier apenas reparaba. Trabajaba con discreción, recogiendo platos tras las cenas o preparando los arreglos florales, siempre manteniéndose invisible a los ojos de los señores. Para Javier, su presencia era tan irrelevante como la de los jardineros o los guardias de seguridad. Aquella noche específica, Elena había preparado una cena íntima para celebrar el nuevo contrato. La mesa estaba elegantemente dispuesta en el comedor principal, con porcelana francesa y cristales que reflejaban la luz de la lámpara de araña importada. Mateo había llegado temprano y ya conversaba animadamente con su cuñada sobre los detalles del proyecto que Javier había conquistado. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre asuntos familiares y profesionales. Elena demostraba un interés genuino por los negocios,
haciendo preguntas inteligentes sobre la viabilidad financiera del nuevo emprendimiento. Mateo contribuía con observaciones técnicas, mostrando conocimiento sobre los desafíos constructivos que enfrentarían. Javier se sentía cómodo en aquel ambiente, rodeado de personas que comprendían sus ambiciones y compartían sus valores. El vino servido aquella noche era una etiqueta especial que Elena había elegido personalmente. Ella siempre demostraba esmero al seleccionar bebidas adecuadas para cada ocasión, un talento que Javier apreciaba. El líquido tinto se deslizaba suavemente por la copa y su sabor con cuerpo complementaba perfectamente el plato principal preparado por el chef privado. Mientras brindaban por el éxito del nuevo proyecto, Javier notó algo diferente en el comportamiento de Elena y Mateo. Había una sintonía sutil entre ellos, miradas rápidas intercambiadas cuando pensaban que él no estaba observando. Inicialmente, atribuyó esa percepción al cansancio de la intensa jornada de trabajo, pero algo en su instinto comenzó a despertar una sensación incómoda. Adela circulaba discretamente por la sala, recogiendo platos vacíos y sustituyendo cubiertos según era necesario. Lucía la ayudaba silenciosamente, moviéndose como una sombra por los rincones de la residencia. Javier percibió que la joven parecía nerviosa, más tensa de lo habitual, pero no le dio importancia al hecho. Los empleados frecuentemente se sentían incómodos en presencia de los patrones durante eventos formales. A medida que la noche avanzaba, Javier comenzó a sentir una fatiga inusual. Inicialmente, pensó que era resultado de la agenda sobrecargada de las últimas semanas. Los negocios exigían atención constante y no se había tomado vacaciones en más de un año. Su resistencia física siempre había sido excepcional, pero todo el mundo tiene sus límites. Elena demostraba una preocupación cariñosa por su estado, sugiriendo que descansara más y considerara delegar algunas responsabilidades. Mateo estaba de acuerdo, argumentando que la empresa estaba lo suficientemente establecida como para permitir que Javier redujera su ritmo de trabajo. Ambos parecían genuinamente preocupados por su bienestar, lo que reconfortó el corazón de Javier. Durante las semanas siguientes, los síntomas de fatiga se intensificaron. Javier comenzó a tener dificultades de concentración durante reuniones importantes, olvidos puntuales que jamás había experimentado y una sensación constante de desorientación. Elena insistía en que buscara atención médica, demostrando una dedicación que él interpretaba como amor conyugal. Mateo también manifestaba preocupación, sugiriendo que tal vez era momento de que Javier considerara un retiro temporal de los negocios. La empresa prosperaba, y una pausa le permitiría recuperar completamente su vitalidad. Javier se resistía a la idea, pero empezaba a considerar que tal vez necesitaba un periodo de descanso. Fue durante una de esas noches de malestar cuando Lucía tomó una decisión que lo cambiaría todo. Había observado movimientos extraños en la cocina, conversaciones susurradas entre Elena y Mateo cuando Javier no estaba presente, y pequeños detalles que su atención de observadora silenciosa había captado. Algo iba mal, y sabía que debía actuar. Javier jamás imaginaría que su salvación vendría de aquella joven que consideraba invisible. Lucía había decidido romper su silencio, aún sabiendo que eso podría destruir su vida y la de su madre. Lo que estaba a punto de revelar transformaría la existencia de todos los involucrados, exponiendo verdades que habían estado ocultas durante meses. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Javier había regresado de la oficina sintiéndose particularmente debilitado, aceptando por primera vez que tal vez necesitaba ayuda médica profesional. Elena y Mateo lo esperaban con sonrisas cálidas, preparados para otra noche que parecía perfectamente normal en la superficie, pero que escondería revelaciones devastadoras. El descubrimiento ocurrió en una noche común, cuando Lucía se quedó en la residencia más allá del horario habitual para ayudar a su madre con la limpieza tras una cena de negocios. Elena había despachado a Adela más temprano, alegando que ella misma terminaría los últimos detalles de la organización. Lucía, sin embargo, había olvidado su bolso en la planta inferior
y regresó silenciosamente a buscarlo. Fue entonces cuando oyó las voces provenientes del despacho privado de Javier. Elena y Mateo conversaban en voz baja, pero la acústica del pasillo de servicio permitía que sus palabras llegaran claramente a los oídos de la joven. Lo que escuchó hizo que se le helara la sangre en las venas. «La dosis está funcionando perfectamente», murmuró Elena, con una satisfacción fría que Lucía jamás había percibido antes. «Está cada vez más confundido, más dependiente. Los síntomas son exactamente como el médico dijo que serían». Mateo respondía con igual frialdad. «El informe psiquiátrico ya se está preparando. En unas semanas tendremos documentación suficiente para solicitar la incapacitación. Javier será declarado incapaz de gestionar sus propios negocios». Lucía sentía las piernas temblorosas mientras procesaba el significado de aquellas palabras. Estaban drogando a Javier sistemáticamente, manipulando su condición física y mental para tomar el control de su patrimonio. La sustancia que venían añadiendo a sus bebidas estaba causando los síntomas que él había desarrollado en las últimas semanas. «El abogado ha garantizado que el proceso será rápido», continuó Elena. «Una vez que Javier sea ingresado para tratamiento psiquiátrico, tendremos el poder legal sobre todos los bienes. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo quedará bajo nuestra administración». La joven permaneció inmóvil en el pasillo, con miedo de que cualquier movimiento pudiera delatar su presencia. Cada palabra revelaba capas adicionales de una conspiración meticulosamente planeada. No se trataba de un impulso repentino, sino de un esquema elaborado a lo largo de meses, tal vez años. Mateo detallaba aspectos técnicos del plan. «Lo importante es mantener las apariencias de preocupación. Seguiremos sugiriendo que busque ayuda médica, demostrando que somos familiares responsables. Cuando el ingreso sea inevitable, parecerá que estamos tomando una decisión difícil pero necesaria». Elena complementaba con cinismo. Javier siempre fue tan controlador, tan convencido de su propia inteligencia. Nunca sospechará que las personas más cercanas podrían traicionarlo de esta forma. Su arrogancia será su ruina. Lucía sentía náuseas al percibir la profundidad del desprecio que sentían por Javier. Durante años había observado a Elena demostrar cariño y admiración por su marido, sin imaginar que todo era una actuación cuidadosamente elaborada. Mateo, que siempre había parecido admirar a su hermano mayor, revelaba ahora un resentimiento profundo y calculador. «¿Y qué hay de la empleada y su hija?», preguntó Mateo, haciendo que el corazón de Lucía se acelerara peligrosamente. Elena respondió con desdén. «Adela es demasiado leal para sospechar nada. Cree que estamos genuinamente preocupados por Javier. En cuanto a la niña, es prácticamente invisible. Ni sabría por dónde empezar si quisiera causar problemas». La forma en que hablaban de ella y de su madre como piezas insignificantes de un tablero de ajedrez enfureció a Lucía. Las consideraban tan irrelevantes que ni siquiera se preocupaban por ocultar conversaciones conspiratorias cuando estaban cerca. Esa subestimación sería el error que los destruiría. Durante los días siguientes, Lucía observó cada movimiento con atención redoblada. Vio a Elena añadiendo gotas de un líquido incoloro en el vaso de Javier durante la cena, siempre cuando él estaba distraído con alguna conversación. Notó cómo Mateo dirigía las discusiones hacia temas que causaban confusión mental en Javier, aprovechándose de su condición debilitada para minar su confianza. La joven también percibió señales que había ignorado anteriormente. Elena frecuentemente recibía llamadas que la ponían nerviosa, conversaciones que cortaba rápidamente cuando alguien se acercaba. Mateo había empezado a aparecer por la residencia con más frecuencia, siempre con documentos que requerían la firma de Javier para asuntos rutinarios de la empresa. El comportamiento de Javier se deterioraba visiblemente. Había perdido peso, su postura era menos erguida y frecuentemente parecía perdido en pensamientos confusos. Durante las reuniones de trabajo realizadas en la residencia, Lucía observaba su dificultad para mantener el foco en las discusiones, algo que jamás ocurría anteriormente.
Elena y Mateo explotaban esa vulnerabilidad con maestría. Sugerían que Javier tal vez debería delegar más responsabilidades, que su salud era más importante que los negocios, que merecía descansar tras años de arduo trabajo. Cada sugerencia era presentada con aparente preocupación, pero Lucía ahora percibía la manipulación detrás de cada palabra. Adela también comenzaba a demostrar inquietud, aunque no lograba identificar exactamente qué la molestaba. Durante sus tareas domésticas, comentaba con Lucía cómo Javier parecía diferente, más frágil, menos decidido. Su madre atribuía esos cambios al estrés profesional, sin sospechar la verdadera causa. «La señora Elena ha estado muy atenta», dijo Adela una mañana mientras organizaba la vajilla del desayuno, «siempre preguntando por la salud del señor, sugiriendo remedios naturales. Es una esposa dedicada». Lucía sentía deseos de revelárselo todo a su madre, pero sabía que Adela jamás la creería. La lealtad que había desarrollado por la familia de la Vega a lo largo de 2 décadas era inquebrantable. Interpretaría cualquier acusación contra Elena como ingratitud o una fantasía de una adolescente problemática. La situación se volvió aún más urgente cuando Lucía descubrió documentos escondidos en el despacho de Elena. Mientras realizaba la limpieza semanal, encontró papeles que detallaban el plan de forma explícita. Había informes médicos falsificados, evaluaciones psiquiátricas preparadas de antemano e incluso planos arquitectónicos de clínicas privadas donde Javier sería ingresado. Un documento particularmente impactante era un poder notarial que transferiría todas las facultades legales a Elena en caso de incapacidad mental comprobada de Javier. El papel ya estaba preparado, necesitando solo las firmas finales y el sello oficial para entrar en vigor. Lucía fotografió discretamente los documentos con su teléfono móvil, comprendiendo que necesitaría pruebas concretas para demostrar sus denuncias. Sin embargo, sabía que las fotografías podrían ser impugnadas, clasificadas como falsificaciones. Necesitaría algo más sustancial, más irrefutable. La oportunidad surgió cuando Elena y Mateo concertaron una reunión con el abogado responsable del proceso de incapacitación. Planeaban ultimar los detalles legales, establecer cronogramas y definir estrategias para acelerar el ingreso de Javier. La reunión tendría lugar en el despacho de la residencia, a una hora en la que Javier estaría durmiendo bajo el efecto de los sedantes. Lucía sabía que aquella sería su única oportunidad de obtener pruebas definitivas. Necesitaría grabar la conversación, capturar confesiones explícitas que no pudieran ser negadas posteriormente. Era un plan arriesgado, que podría resultar en el despido de su madre y en la destrucción de sus propias perspectivas de futuro, pero no podía permanecer pasiva ante aquella injusticia. Durante la tarde anterior a la reunión crucial, Lucía se preparó meticulosamente. Estudió la rutina de la casa, identificó momentos en los que podría acceder al despacho sin ser detectada, y probó su teléfono para asegurarse de que la grabación fuera clara. Cada detalle debía ser perfecto, pues solo tendría una oportunidad. Adela notó el nerviosismo de su hija, pero atribuyó la inquietud a los estudios o a problemas típicos de la adolescencia. Le ofreció palabras de consuelo, sin imaginar que Lucía estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En la noche previa al enfrentamiento decisivo, Lucía apenas pudo dormir. Revisaba mentalmente cada etapa de su plan, considerando posibles fallos y preparándose para consecuencias que podrían ser devastadoras. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a personas poderosas e influyentes que no dudarían en destruirla para proteger sus intereses. Al amanecer, observó a Javier desayunando con dificultad, con las manos temblándole levemente mientras sostenía la taza. Elena lo ayudaba cariñosamente, demostrando la misma dedicación que engañaba a todos. En ese momento, Lucía reafirmó su determinación. Javier merecía saber la verdad, y ella sería quien se la revelara, independientemente de las consecuencias personales que tuviera que afrontar. El día de la reunión decisiva amaneció con el cielo nublado y una tensión que parecía impregnar toda
La residencia. Lucía se despertó antes de que sonara la alarma, con el corazón acelerado al recordar lo que debía hacer. Elena había despachado a Adela más temprano, alegando que recibiría visitas importantes y no quería interrupciones innecesarias. La empleada aceptó marcharse sin cuestionar, agradeciendo la consideración de su jefa. Javier había pasado la mañana en su habitación, con dolores de cabeza intensos que le impedían trabajar. Elena demostraba una preocupación exagerada, sugiriendo que tomara medicamentos más fuertes para aliviar el malestar. Lucía observaba todo con un horror creciente, sabiendo que cada pastilla ofrecida cariñosamente por su esposa empeoraba su estado. Mateo llegó al final de la tarde, trayendo una carpeta de documentos y saludando a Elena con una familiaridad que ahora resultaba sospechosa a los ojos atentos de Lucía. Conversaron rápidamente sobre los detalles finales, confirmando que el abogado llegaría en una hora para finalizar todos los aspectos legales del proceso de incapacitación. Lucía se posicionó estratégicamente en la planta superior, observando los movimientos a través de los barrotes de la barandilla. Su teléfono estaba preparado para grabar, escondido en un lugar donde pudiera captar las voces con claridad. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad, pero mantenía el foco en la importancia de su misión. Cuando llegó el abogado, Lucía reconoció de inmediato su postura arrogante y su expresión calculadora. Era un hombre de mediana edad, ataviado con un traje caro y portando un maletín de cuero que probablemente contenía los documentos necesarios para consumar la traición. Elena lo saludó efusivamente, agradeciéndole su dedicación al delicado caso familiar. Los tres se dirigieron al despacho de Javier, cerrando la puerta con cuidado. Lucía bajó silenciosamente las escaleras, acercándose a la puerta para posicionar mejor su dispositivo de grabación. El pasillo de servicio ofrecía un acceso discreto al ambiente, permitiéndole esconderse tras un armario antiguo sin ser detectada. Las voces empezaron bajas, pero gradualmente se volvieron más audibles a medida que los conspiradores se relajaban, creyéndose en absoluta seguridad. El abogado explicaba detalles técnicos del proceso, describiendo cómo se presentaría la documentación médica ante el tribunal para justificar la incapacitación de Javier. Los informes psiquiátricos son convincentes, decía el abogado con satisfacción profesional. Describen un cuadro progresivo de deterioro mental, incompatible con la administración de un patrimonio significativo. Cualquier juez considerará el ingreso como una medida de protección necesaria. Elena respondía con una frialdad que ahora Lucía reconocía como su verdadera personalidad. Javier siempre fue demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Esta es la única forma de salvaguardar el patrimonio que él construyó antes de que sus decisiones comprometidas causen perjuicios irreversibles. Mateo añadía datos financieros específicos. La empresa vale aproximadamente 200 millones. Las propiedades e inversiones suman otros 100 millones. Es un patrimonio que merece una administración competente, no las decisiones erráticas de alguien que ha perdido la capacidad de juicio. Lucía sentía náuseas al oír cómo discutían la vida de Javier en términos puramente monetarios. Para ellos, él se había convertido solo en un obstáculo entre sus ambiciones y una fortuna sustancial. La frialdad con la que planeaban su destrucción psicológica demostraba una crueldad que ella jamás habría imaginado posible. El abogado detallaba el cronograma. El ingreso debe producirse la próxima semana. Tengo contactos en una clínica psiquiátrica privada que facilitará el proceso. Javier será sedado durante el traslado, oficialmente por su propio bienestar, y despertará en un entorno controlado donde no podrá causar problemas. ¿Y los empleados de la empresa?, preguntó Mateo con preocupación calculadora. Recibirán comunicados oficiales sobre la necesidad de retiro médico de Javier, respondía el abogado. Elena asumirá temporalmente la presidencia, contigo como vicepresidente ejecutivo. La transición parecerá natural y responsable. Lucía lo grababa todo, pero sabía que necesitaba más detalles específicos para que las pruebas fueran irrefutables. Fue entonces
cuando ocurrió algo que no estaba en sus planes. Javier se despertó y comenzó a bajar las escaleras, atraído por las voces que provenían de su despacho. Aún bajo el efecto de los sedantes, Javier caminaba lentamente, pero su expresión denotaba curiosidad sobre la reunión que se celebraba en su propiedad sin su conocimiento. Lucía se dio cuenta de que estaba a punto de descubrirlo todo de forma traumática, posiblemente enfrentándose a los conspiradores en un momento de extrema vulnerabilidad. Elena oyó los pasos e inmediatamente alertó a los demás. El pánico se instaló en la sala al darse cuenta de que Javier estaba despierto y se aproximaba. Mateo sugirió que debían acelerar el proceso, tal vez ingresándolo esa misma noche para evitar complicaciones adicionales. «Si descubre nuestra reunión, se volverá paranoico», murmuró Elena nerviosa. «Eso podría complicar nuestra versión del deterioro mental gradual». El abogado asintió. «Es mejor actuar rápido. Tengo documentos de emergencia que permiten el ingreso inmediato en casos de riesgo inminente. Podemos alegar que Javier está sufriendo un brote psicótico». Lucía comprendió que la situación se había vuelto desesperada. Estaban dispuestos a recluir a Javier esa misma noche, valiéndose de mentiras y documentos falsificados. Si eso ocurría, él desaparecería en el sistema psiquiátrico privado, donde podría permanecer indefinidamente bajo el control de medicamentos y el aislamiento. Fue en ese momento cuando Lucía tomó la decisión más valiente de su vida. No podía seguir escondida, recopilando pruebas mientras Javier caminaba directo hacia una trampa. Tenía que actuar de inmediato, aunque eso significara exponerse a consecuencias devastadoras. Cuando Javier llegó a la puerta del despacho y puso la mano en el pomo, Lucía salió de su escondite y lo interceptó. Sus palabras salieron en un susurro urgente pero firme. «Señor Javier, no entre ahí. Por favor, confíe en mí. Su vida corre peligro». Javier la miró con confusión, con la mente aún nublada por los fármacos. Lucía sabía que solo tenía segundos antes de que los conspiradores notaran su presencia. Agarró el brazo de Javier y tiró de él en dirección contraria, susurrando rápidamente. «Están intentando ingresarlo esta noche. Tenemos que salir de aquí ahora». La puerta del despacho se abrió bruscamente y Elena salió con expresión furiosa al ver a Lucía, sujetando a Javier. Mateo y el abogado aparecieron justo detrás, sus rostros revelando sorpresa y rabia al haber sido descubiertos. La tensión en el pasillo era palpable, como el momento previo a una tormenta devastadora. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó Elena con voz cortante, intentando mantener las apariencias ante Javier. «Javier, querido, deberías estar descansando. Esta niña te está molestando». Lucía respiró hondo y tomó una decisión irrevocable. «Señor Javier, están poniendo sustancias en su comida y bebida. He oído toda la conversación. Quieren encerrarlo para robarle su empresa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena palideció. Mateo cerró los puños y el abogado empezó a calcular estrategias de contención de daños. Javier miraba de Lucía a su esposa, intentando procesar una información que su mente medicada luchaba por comprender. «Está mintiendo», exclamó Elena, asumiendo rápidamente una postura de víctima. «Esta chica siempre ha sido problemática. Javier está intentando causar problemas en nuestra familia». Mateo asintió agresivamente. «Es un intento de chantaje. Probablemente quiera dinero a cambio de silencio». Pero Lucía tenía las grabaciones. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y reprodujo fragmentos de la conversación que había capturado. Las voces de Elena, Mateo y el abogado llenaron el pasillo, detallando fríamente el plan de ingreso forzoso y apropiación de patrimonio. Javier escuchaba con un horror creciente, reconociendo las voces de las personas en las que más confiaba. Cada palabra reproducida era como un golpe físico, destruyendo la realidad que creía conocer. Su esposa dedicada, su hermano leal, se revelaban como depredadores que habían planeado su destrucción durante meses. Elena intentó una última estrategia desesperada. «Javier, estás confundido por la medicación. Esta grabación ha sido fabricada. Esta niña te está manipulando». Pero Javier
Ya había oído suficiente. Su mente, aunque nublada, comprendía la traición monumental que acababa de descubrir. Miró a Lucía con una mezcla de gratitud y desesperación, dándose cuenta de que la joven a la que siempre había considerado invisible era la única persona que había arriesgado todo para salvarlo. «Tenemos que salir de aquí», le susurró a Lucía, comprendiendo intuitivamente que su seguridad estaba comprometida. Elena y Mateo jamás permitirían que esa revelación destruyera sus planes. Encontrarían formas de neutralizar tanto a Javier como a su salvadora adolescente. La huida se produjo en los momentos más tensos que Lucía había vivido jamás. Mientras Elena intentaba convencer a Javier de que todo no era más que un malentendido, Mateo bloqueó discretamente la salida principal de la residencia. El abogado ya estaba al teléfono, probablemente contactando con la clínica psiquiátrica para acelerar el proceso de ingreso de emergencia. Lucía conocía cada centímetro de aquella casa mejor que sus propios habitantes. Años ayudando a su madre en las tareas domésticas le habían enseñado rutas alternativas, pasajes discretos y puntos ciegos del sistema de seguridad. Era esa intimidad con el entorno lo que ahora se convertiría en la salvación de ambos. «Por aquí», susurró a Javier, guiándolo a través del pasillo de servicio en dirección a la cocina. El hombre la seguía con dificultad, aún bajo el efecto de los medicamentos que había consumido durante semanas. Sus piernas temblorosas apenas lograban sostenerlo, y Lucía tuvo que apoyarlo varias veces para evitar que tropezara. Detrás de ellos, las voces se volvían más altas y desesperadas. Elena gritaba que Javier estaba siendo secuestrado por una empleada desequilibrada. Mateo amenazaba con llamar a la policía, alegando que Lucía había invadido la propiedad con intenciones criminales. El abogado asesoraba sobre cómo controlar la situación legalmente, sugiriendo que denunciaran un secuestro. La puerta trasera de la cocina rara vez era utilizada por los señores de la mansión. Lucía la abrió con cuidado, comprobando si los guardias estaban en sus posiciones habituales. La suerte estaba de su lado. El turno de noche aún no había comenzado, y había una ventana de aproximadamente 15 minutos antes de la siguiente ronda de seguridad. «¿Puedes caminar?», le preguntó a Javier, que respiraba con dificultad y sudaba en exceso. Los fármacos que Elena le había estado administrando habían afectado seriamente su equilibrio y coordinación motora. Javier asintió con la cabeza, decidido a escapar de la trampa en la que se había convertido su vida. Cada paso era un esfuerzo monumental, pero la revelación de que sus seres más allegados habían traicionado su confianza le daba fuerzas para continuar. El dolor del descubrimiento era mayor que el malestar físico. Atravesaron los jardines aprovechando las sombras de los árboles centenarios. Lucía guiaba a Javier por caminos que evitaban las cámaras de seguridad, un conocimiento que había adquirido observando a los técnicos durante los mantenimientos del sistema. Cada movimiento debía ser calculado, pues Elena y Mateo sin duda activarían todos los recursos disponibles para localizarlos. La salida de la propiedad se produjo a través de un hueco en la valla trasera, un lugar donde Lucía había notado fallos de mantenimiento durante años. Era una apertura pequeña, casi imperceptible, que permitía el acceso discreto a una calle lateral. A Javier le costó pasar, pero con ayuda logró cruzar sin activar los sistemas de alarma. Al otro lado de la valla, Lucía había dejado aparcada una bicicleta vieja que usaba para volver a casa cuando su madre trabajaba hasta tarde. No sería suficiente para transportar a Javier, pero serviría como apoyo para ayudarlo a caminar por las calles hasta llegar a un lugar seguro. El trayecto hasta la casa de Adela y Lucía llevó más de 1 hora. Javier necesitaba parar constantemente a descansar, y Lucía se mantenía alerta ante cualquier señal de que los estuvieran siguiendo. Las calles del barrio popular de Vallecas, donde vivía, contrastaban drásticamente con la zona noble del barrio de Salamanca, donde se encontraba la mansión de los de la Vega. La vivienda de Adela era sencilla, pero impecablemente organizada. 2 habitaciones pequeñas, un salón modesto, una cocina funcional y un patio minúsculo donde cultivaba hierbas aromáticas.
Lucía había crecido en aquel espacio, soñando con un futuro mejor mientras observaba a su madre trabajar incansablemente para sacarlas adelante. Adela llegó a casa 2 horas después, encontrándose con una escena que jamás habría imaginado. Javier de la Vega, su patrón desde hacía casi 2 décadas, durmiendo profundamente en el sofá de su salón, mientras su hija preparaba compresas frías para bajarle la fiebre. «Lucía, ¿qué es esto?», preguntó Adela con voz entrecortada, debatiéndose entre la confusión y el terror. «¿Por qué está aquí el señor Javier? ¿Qué ha pasado?». Lucía se lo explicó todo detalladamente, mostrándole las grabaciones que había hecho y describiendo la conspiración que había descubierto. Adela escuchaba con una incredulidad creciente, luchando por conciliar a la Elena que conocía con la mujer fría y calculadora descrita por su hija. «La señora Elena siempre fue tan gentil conmigo», murmuraba Adela, aún procesando la información. «Y el señor Mateo, siempre respetuoso. ¿Cómo pueden estar haciéndole esto a su propio hermano?». La evidencia de las grabaciones era irrefutable. Adela oyó las voces que conocía desde hacía años, planeando fríamente la destrucción de Javier. El dolor en su expresión reflejaba no solo conmoción, sino una sensación de traición personal. Había dedicado su vida a aquella familia, creyendo servir a personas honorables. Durante los 3 días siguientes, Javier permaneció en un estado de semiconciencia. Su organismo luchaba por eliminar las sustancias que había consumido durante semanas. Adela y Lucía se turnaban en cuidados constantes, administrándole líquidos, controlando su temperatura y asegurándose de que descansara adecuadamente. Era un proceso doloroso de observar. Javier deliraba durante las madrugadas, reviviendo recuerdos de su vida conyugal y cuestionando señales que había ignorado durante años. Hablaba con una Elena inexistente, preguntándole por qué lo había traicionado, implorando explicaciones que jamás obtendría de forma satisfactoria. Durante los momentos de mayor lucidez, Javier demostraba una gratitud profunda por la valentía que Lucía había demostrado. «Arriesgaste todo para salvarme», decía con voz débil. «Una joven a la que apenas prestaba atención salvó mi vida mientras mi propia familia planeaba mi ruina». Lucía lo cuidaba con una dedicación que sorprendió a su propia madre. Preparaba sopas nutritivas, le aplicaba compresas cuando era necesario y permanecía a su lado durante los momentos de peor angustia. Era una inversión completa de papeles. La empleada invisible se había convertido en la protectora del hombre más poderoso que conocía. Mientras tanto, Elena y Mateo controlaban perfectamente la narrativa pública. Denunciaron ante la policía que Javier había sido secuestrado por Lucía durante un brote psicótico. Presentaron informes médicos que describían su estado mental deteriorado, justificando la necesidad de un ingreso inmediato por su propio bienestar. Los medios de comunicación abrazaron la versión presentada por la familia con entusiasmo sensacionalista. Los periódicos publicaban titulares sobre el secuestro del empresario a manos de la hija de su empleada. Elena concedía entrevistas entre lágrimas, interpretando a la perfección el papel de esposa desesperada, preocupada por la seguridad de su marido desaparecido. Mateo asumió temporalmente la presidencia de la empresa, alegando la necesidad de mantener la estabilidad de los negocios mientras Javier recibía tratamiento médico. Los empleados y socios comerciales aceptaron la versión oficial, expresando su solidaridad con la familia en un momento tan difícil. Lucía veía las noticias con un horror creciente. Su foto aparecía constantemente en televisión, acompañada de especulaciones sobre sus posibles motivos. Algunos medios sugerían una relación sentimental con Javier, otros hablaban de un intento de chantaje financiero. Todos la presentaban como una joven problemática que se había aprovechado de la vulnerabilidad de su patrón. Adela sufría en el trabajo, recibiendo miradas de desaprobación de vecinos que creían las versiones difundidas por la prensa. Algunos llegaron a sugerir que ella había sido cómplice de los supuestos delitos de su hija. La dignidad que había construido a lo largo de décadas de trabajo honrado
estaba siendo destruida por mentiras cuidadosamente elaboradas. Mi hija jamás haría algo así, defendía a Adela cuando era interrogada por conocidos. Es una chica buena, estudiosa, que siempre ha respetado a sus patrones. Pero las pruebas presentadas públicamente eran convincentes. Elena había fabricado documentos que supuestamente demostraban un comportamiento inadecuado de Lucía durante años. Mateo aportaba testimonios sobre actitudes sospechosas que decía haber observado recientemente. El abogado de la familia había construido un caso aparentemente sólido contra la adolescente. Javier se recuperaba lentamente, pero su indignación crecía proporcionalmente a la claridad mental que recuperaba. Ver su propia destrucción en televisión, mientras los verdaderos villanos eran presentados como víctimas, despertaba en él una determinación que no sentía desde hacía años. «No pueden salirse con la suya», le decía a Lucía durante una de sus conversaciones nocturnas, «no solo por lo que me hicieron a mí, sino por lo que te están haciendo a ti. Tu reputación está siendo destruida por personas que deberían estar en prisión». Lucía intentaba mantenerse optimista, pero la presión psicológica era abrumadora. Ver su foto asociada a acusaciones criminales, oír especulaciones sobre su moral y carácter, sentir el peso del juicio público basado en mentiras. Todo aquello estaba afectando profundamente a su autoestima y a sus perspectivas de futuro. «A veces pienso que debería haberme quedado callada», confesaba a Javier en momentos de desánimo. «Al menos tú sabrías la verdad, y yo podría haber seguido siendo invisible». Javier le sujetaba las manos con firmeza creciente. «Salvaste mi vida y mi cordura. Ahora es mi turno de salvar tu reputación y tu futuro. Eligieron a la persona equivocada para destruir». La oportunidad para la venganza surgió de forma inesperada, cuando Adela trajo información sobre un evento que Elena había organizado para la semana siguiente. Se celebraría una cena de gala conmemorativa en la mansión para anunciar oficialmente la nueva administración de la empresa. Mateo sería presentado como presidente interino, mientras que Elena asumiría el papel de presidenta del Consejo de Administración. «La señora Elena me pidió que trabaje en el evento», explicó Adela, aún reacia a creer completamente en la traición que su hija había descubierto. «Será una fiesta grande con todos los socios de la empresa y personalidades importantes de Madrid. Quiere que todo sea perfecto». Javier escuchaba con un interés creciente. Tras una semana de recuperación, su mente volvía a funcionar con la claridad estratégica que siempre lo había caracterizado. La idea de Elena y Mateo celebrando públicamente su supuesta victoria, mientras él permanecía escondido como un fugitivo, despertaba en él una indignación que trascendía cualquier herida personal. «Es nuestra oportunidad», le dijo a Lucía, con sus ojos recuperando parte del brillo decidido que ella rara vez había observado. «Estarán reunidos con todas las personas importantes, celebrando basándose en mentiras. Si logramos exponer la verdad ante esa audiencia, no habrá forma de que escapen». Lucía sentía una mezcla de esperanza y terror ante la perspectiva. Durante la semana anterior, había visto cómo su reputación era demolida metódicamente por los medios. Comentarios malintencionados en redes sociales, especulaciones crueles sobre sus motivos y miradas acusadoras de los vecinos habían transformado su vida en una pesadilla constante. «¿Cómo vamos a lograr entrar en la fiesta?», preguntó con pragmatismo. «Elena ha triplicado la seguridad. Hay guardias en todas las entradas y tienen nuestra foto. Sería imposible pasar desapercibidos». Adela, que había permanecido en silencio durante la conversación, hizo una sugerencia que sorprendió a su hija. «Yo voy a trabajar en el evento. Puedo llevar a Lucía». «¿Como mi asistente? Con el uniforme de trabajo y usando el acceso de servicio, tal vez logren entrar sin ser detectados». La propuesta representaba un riesgo enorme para Adela. Si los descubrían, perdería no solo su empleo, sino que podría enfrentarse a cargos de complicidad en el supuesto secuestro. Sin embargo, tras escuchar las grabaciones que demostraban la conspiración, su lealtad había cambiado definitivamente de rumbo.
Javier desarrolló un plan detallado durante los días siguientes. Conocía perfectamente el sistema de sonido de la mansión, pues había supervisado personalmente su instalación años atrás. Si lograban acceder a la cabina de control, durante el evento, podrían reproducir las grabaciones incriminatorias para todos los invitados simultáneamente. La cabina está en la segunda planta, cerca del despacho, explicaba Javier, dibujando un mapa improvisado de la residencia. Durante los eventos, suele haber un solo operador controlando el sistema. Si llegamos allí sin ser detectados, tendremos unos minutos antes de que alguien logre interceptarnos. Lucía estudiaba cada detalle del plan, memorizando rutas alternativas y puntos de escape por si algo salía mal. Su conocimiento íntimo de la casa sería crucial para navegar por los pasillos durante el evento sin alertar a la seguridad. Años observando, movimientos y rutinas se convertían ahora en una ventaja estratégica. Adela obtuvo información detallada sobre el cronograma del evento a través de conversaciones con otros empleados temporales contratados para la fiesta. La cena empezaría a las 8 de la tarde, con un cóctel de bienvenida en el jardín. A las 9:30, todos se dirigirían al salón principal para el banquete formal y los discursos oficiales. El momento ideal será durante el brindis principal, planeaba Javier. Mateo dará un discurso sobre los nuevos rumbos de la empresa y Elena hablará sobre superar desafíos familiares. Será cuando todos estén prestando atención al escenario, lo que nos permitirá movernos sin ser notados. Durante los días de preparación, Javier recuperaba no solo su salud física, sino también su determinación empresarial. Contactó discretamente con algunos socios minoritarios de la empresa, personas en las que confiaba plenamente, alertándoles sobre irregularidades que había descubierto en la administración. No reveló detalles específicos, pero sembró semillas de duda que podrían florecer en el momento oportuno. Lucía, por su parte, organizaba meticulosamente las pruebas que habían recopilado. Además de las grabaciones originales, había fotografiado documentos y anotaciones que demostraban el plan de incapacitación forzosa. Preparó también un guión detallado de todo lo que debía ser revelado, asegurándose de que ningún aspecto crucial fuera olvidado durante el momento decisivo. La presión psicológica sobre Adela aumentaba a diario. Sus compañeros de trabajo hacían comentarios sobre su hija, algunos mostrando un apoyo discreto, otros expresando condena basándose en la información de la prensa. Ella mantenía la dignidad mediante un silencio respetuoso, pero internamente sufría al ver a Lucía siendo destruida públicamente. Mi hija siempre ha sido honesta, defendía cuando era cuestionada directamente. Si hizo lo que dicen que hizo, seguro que tenía motivos justos. Conozco su carácter mejor que cualquier periodista. 2 días antes del evento, Elena visitó inesperadamente la casa de Adela en Vallecas. Llegó en su coche de lujo, acompañada de guardias de seguridad, creando un revuelo en el barrio humilde donde rara vez aparecían vehículos de gama alta. Los vecinos observaban por las ventanas, especulando sobre los motivos de la presencia de la señora en aquel lugar. Elena actuaba a la perfección su papel de esposa desesperada y preocupada. Abrazó a Adela dramáticamente, agradeciéndole su lealtad durante un periodo tan difícil. Preguntó si había noticias de Javier o si Lucía había intentado contactar con ella, demostrando una angustia que parecía absolutamente genuina. «Adela, tú conoces a Lucía mejor que nadie», decía Elena con lágrimas en los ojos. «Si se pone en contacto contigo, por favor, avísame de inmediato. Javier necesita ayuda médica urgente. Esta situación puede terminar trágicamente si no recibe el tratamiento adecuado». Adela se mantuvo firme en sus respuestas, negando cualquier conocimiento sobre el paradero de Javier o contacto con su hija. Internamente, sentía asco por la actuación de Elena, especialmente sabiendo la verdad que revelaban las grabaciones. La frialdad y crueldad que había escuchado contrastaban totalmente con la aparente preocupación demostrada en aquel momento. Tras la marcha de Elena, Adela relató la visita a Javier y Lucía,
Todos comprendieron que la presión estaba aumentando y que Elena seguía extremadamente preocupada por la posibilidad de ser descubierta. La visita demostraba también que los traidores no estaban completamente seguros de su victoria. «Está nerviosa», analizó Javier. «Si estuviera segura de que controla totalmente la situación, no perdería el tiempo visitándote. Elena sabe que Lucía posee información que puede destruirla, y eso la hace vulnerable». En la víspera del evento, Javier tomó una decisión que sorprendió a sus compañeras. Contactó con un periodista de investigación conocido por su trabajo serio e imparcial, concertando una reunión para el día siguiente a la fiesta. Si el plan del evento fallaba, tendrían una alternativa para asegurar que la verdad saliera a la luz públicamente. «No podemos depender de un solo plan», explicaba pragmáticamente. «Si algo sale mal durante la fiesta, aún tendremos la oportunidad de presentar nuestras pruebas a través de la prensa. La verdad debe salir a la luz, independientemente de cómo lo logremos». Lucía pasaba las últimas horas revisando cada detalle de su participación en el plan. Sabía que aquella sería su única oportunidad de limpiar su nombre y desenmascarar a las personas que habían intentado destruirlos, tanto a Javier como a ella misma. El nerviosismo era intenso, pero la determinación superaba cualquier miedo que pudiera sentir. Adela preparaba discretamente los uniformes que usarían en el evento, comprobando si lograrían pasar por empleadas temporales sin despertar sospechas. Cada detalle de la apariencia debía ser convincente, desde los zapatos apropiados hasta el peinado que no llamara la atención innecesariamente. Javier, por su parte, ensayaba mentalmente su entrada en el salón. Tras semanas de ser retratado como desaparecido o mentalmente inestable, su aparición durante el evento causaría un impacto dramático. Debía estar preparado para las reacciones de asombro, para los intentos de desacreditarlo y para presentar sus pruebas de forma clara e irrefutable. «Mañana nuestra vida cambia para siempre», dijo Lucía en la víspera del evento, observando las luces de Madrid a través de la pequeña ventana de su habitación. «O logramos demostrar nuestra verdad, o lo perdemos todo definitivamente». Javier miraba en la misma dirección, con su determinación consolidada por semanas de reflexión sobre la traición y la justicia. «No tenemos nada más que perder, Lucía. Ya nos lo han quitado todo. Mi empresa, tu reputación, nuestra tranquilidad. Mañana recuperamos nuestra dignidad, cueste lo que cueste». La noche del evento llegó con una tensión palpable que parecía impregnar cada aliento de Lucía. Vestida con el uniforme discreto de empleada, seguía a su madre a través de la entrada de servicio de la mansión que conocía tan íntimamente. Cada pasillo, cada puerta, cada rincón había sido memorizado durante años de trabajo silencioso, y ahora esos conocimientos se convertían en sus armas secretas. Adela caminaba con una determinación forzada, saludando a otros empleados temporales y supervisores con la naturalidad de quien había trabajado en aquella casa durante 2 décadas. Nadie cuestionó la presencia de Lucía como asistente, especialmente dada la complejidad del evento que Elena había organizado para impresionar a la élite empresarial de la capital. El salón principal estaba magníficamente decorado, con arreglos florales importados, cristales que reflejaban luces doradas y mesas dispuestas estratégicamente para facilitar las conversaciones entre los invitados más importantes. Elena había transformado la celebración en una demostración de poder y sofisticación, exhibiendo el control que creía haber conquistado definitivamente. Javier había permanecido escondido en los jardines exteriores, esperando el momento exacto para su entrada dramática. Había recuperado el peso suficiente para no parecer enfermo, y su postura volvía a demostrar la autoridad natural que siempre lo había caracterizado. Durante horas de preparación, había ensayado mentalmente cada palabra que diría, cada gesto que haría para maximizar el impacto de su revelación. Los primeros invitados llegaron puntualmente a las 8 de la tarde. Lucía observaba a través de las ventanas de la cocina, reconociendo rostros famosos del mundo empresarial, políticos influyentes y personalidades de la alta sociedad que frecuentaban los eventos de los de la Vega.
Todos acudían a mostrar su solidaridad con la familia en un momento difícil y a celebrar el nuevo liderazgo de la empresa. Elena circulaba entre los invitados con una elegancia estudiada, recibiendo felicitaciones y condolencias por la situación de Javier. Vestía un traje negro sofisticado que simbolizaba un luto apropiado, mientras sonreía con valentía para demostrar fortaleza ante la adversidad. Su actuación era tan convincente que incluso Lucía, sabiendo la verdad, llegaba a admirar su capacidad de fingimiento. Mateo también interpretaba a la perfección su papel de hermano preocupado que había asumido las responsabilidades familiares por obligación, no por ambición. Discutía con los socios sobre la necesidad de mantener la estabilidad de los negocios, mientras Javier recibía el tratamiento médico adecuado. Cada palabra estaba calculada para reforzar la narrativa de que él era un administrador competente, forzado por las circunstancias a liderar temporalmente. Durante el cóctel de bienvenida, Lucía se movía silenciosamente por los pasillos de servicio, comprobando las posiciones de los guardias de seguridad e identificando los momentos en los que podría acceder a la segunda planta sin ser detectada. Su uniforme la hacía prácticamente invisible para los invitados, exactamente como había sido durante toda su adolescencia en aquella casa. A las 9, cuando todos se dirigieron al salón principal para la cena formal, Lucía inició su infiltración hacia la segunda planta. Conocía perfectamente los horarios de ronda de los guardias y sabía que tendría aproximadamente 15 minutos antes de la siguiente verificación de las plantas superiores. La cabina de control de sonido estaba en una sala adyacente al despacho de Javier, un lugar que ella había observado durante instalaciones y mantenimientos a lo largo de los años. El equipo era sofisticado, pero Javier le había explicado detalladamente cómo conectar su dispositivo de grabación al sistema principal de la casa. Mientras Lucía ejecutaba su parte del plan, Javier se aproximaba discretamente a la mansión a través de los jardines traseros. Había memorizado los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y sabía exactamente cuándo y dónde moverse para evitar ser detectado. Cada paso era medido, cada movimiento planeado para llegar al momento culminante sin alertar prematuramente de su presencia. En el salón, Elena se levantó para dar el primer discurso de la noche. Su voz resonaba por los altavoces mientras agradecía la presencia de todos en un periodo tan difícil para la familia. Hablaba de Javier con aparente cariño, describiéndolo como un hombre que había dedicado su vida a los negocios, pero que ahora debía centrarse en su recuperación personal. «Mi marido siempre ha sido un visionario», decía Elena con lágrimas convincentes en los ojos. «Lamentablemente, la presión de los negocios y algunos problemas personales han afectado a su salud mental. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que reciba el mejor tratamiento». Mateo esperaba su turno para hablar sobre el nuevo rumbo de la empresa, preparado para asumir oficialmente el liderazgo que ya ejercía en la sombra desde hacía semanas. Sus comentarios serían técnicos, enfocados a mantener la confianza de los inversores y socios comerciales en la estabilidad de la administración. Fue exactamente durante el discurso de Mateo cuando Lucía logró acceder al sistema de sonido. Sus manos temblaban levemente mientras conectaba su dispositivo a las entradas principales, comprobando si el audio se reproduciría en todos los altavoces de la mansión. Javier le había enseñado qué botones pulsar para asegurar un volumen máximo y una claridad perfecta. La empresa de La Vega siempre ha representado la excelencia y la integridad, decía Mateo a los invitados atentos. Bajo mi liderazgo temporal, mantendremos esos valores mientras mi hermano se concentra en su recuperación. Lucía respiró hondo y pulsó el botón que lo cambiaría todo para siempre. Las voces grabadas de Elena, Mateo y el abogado empezaron a resonar por el salón, interrumpiendo bruscamente el discurso oficial. Inicialmente hubo confusión entre los invitados que intentaban comprender de dónde venía aquella reproducción inesperada. «La dosis está funcionando perfectamente»,
La voz de Elena resonaba fría por los altavoces. Está cada vez más confundido, más dependiente. Los síntomas son exactamente como el médico dijo que serían. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos los rostros se volvieron hacia Elena, que palideció instantáneamente al reconocer su propia voz discutiendo fríamente la conspiración. Mateo intentaba desesperadamente localizar los controles de sonido para interrumpir la reproducción, pero Lucía había bloqueado el acceso a la cabina. La grabación continuaba implacablemente. El informe psiquiátrico ya se está preparando. En unas semanas tendremos documentación suficiente para solicitar la incapacitación. Javier será declarado incapaz de gestionar sus propios negocios. Murmullos de asombro e indignación empezaron a surgir entre los invitados. Personas que habían acudido a expresar su solidaridad comprendían ahora que estaban siendo testigos de la exposición de una conspiración criminal. Algunos intentaban marcharse discretamente, otros permanecían paralizados por la dramaticidad de la revelación. Elena intentó una defensa desesperada. «Esto es una falsificación. Alguien intenta perjudicarnos». Pero su voz temblorosa y su expresión desesperada contrastaban vívidamente con la frialdad calculadora que resonaba por los altavoces. Fue en ese momento cuando las luces del salón se apagaron por completo. Javier había accionado el interruptor general de la mansión, creando una oscuridad total que amplificaba el impacto dramático de las revelaciones. Solo las grabaciones seguían resonando, describiendo detalles sórdidos sobre el ingreso forzoso y la apropiación de patrimonio. Un haz de luz surgió en la entrada principal del salón, iluminando a dos figuras que caminaban lentamente hacia el centro de la sala. Javier, visiblemente más delgado pero con una postura altiva, caminaba al lado de Lucía, que mantenía la cabeza erguida a pesar de todas las miradas clavadas en ella. El impacto visual fue cinematográfico. El hombre al que todos creían desaparecido o ingresado caminaba tranquilamente entre las mesas, mientras su propia voz emergía de los altavoces, grabada durante momentos de vulnerabilidad causados por la medicación forzada. «Buenas noches», dijo Javier con voz clara y firme, dirigiéndose directamente a Elena y Mateo. «Imagino que les sorprende verme, especialmente considerando que planeaban mi ingreso permanente para esta noche». Elena intentaba mantener la compostura, pero su máscara de preocupación conyugal se había desmoronado por completo. Mateo miraba a su alrededor buscando a los guardias, pero muchos empleados también estaban escuchando las grabaciones y comprendiendo la magnitud de la traición de la que habían sido testigos. «Javier, estás enfermo», intentó Elena una última vez. «Esta niña te ha manipulado. Te ha llenado la cabeza de ideas paranoicas. Tenemos que hablar en privado». Javier sonrió fríamente. «¿Paranoico? Las grabaciones que todos están escuchando fueron hechas por Lucía, la joven a la que intentan difamar. Arriesgó todo para salvarme de una conspiración que ustedes planearon durante meses». Lucía permanecía al lado de Javier, con el rostro sereno, a pesar de la tensión. Durante semanas había sido retratada como una criminal por los mismos medios de comunicación que ahora presenciaban su valentía. Algunos invitados empezaban a dirigir miradas de admiración hacia la joven que había destapado una trama tan elaborada. Mateo intentó una última carta desesperada. «Javier está claramente inestable. Estas grabaciones son falsificaciones elaboradas por esta empleada para chantajear a nuestra familia». Fue entonces cuando Javier presentó las pruebas físicas que Lucía había fotografiado. Documentos manipulados, informes médicos falsos, contratos de ingreso ya firmados. Cada papel demostraba aspectos específicos de la conspiración que las grabaciones habían revelado. «Señores socios», se dirigió Javier a los socios comerciales presentes, «durante semanas han recibido informes sobre mi inestabilidad mental. Ahora saben que esa inestabilidad fue inducida artificialmente por personas que juraron amarme y protegerme». La reacción de los invitados fue de una indignación creciente. Muchos conocían a Javier desde hacía décadas,
respetando su integridad y competencia empresarial. Descubrir que había sido sistemáticamente drogado por su propia familia generaba una revuelta que trascendía la simple desaprobación social. Elena y Mateo comprendieron que su situación se había vuelto insostenible. Algunos invitados ya contactaban con abogados por teléfono, otros discutían medidas legales que debían tomarse de inmediato. La fiesta que debía celebrar su victoria se había transformado en la exposición pública de sus crímenes. Las semanas que siguieron a la exposición en la mansión transformaron por completo la vida de todos los involucrados. Elena y Mateo se enfrentaban a investigaciones criminales por intento de apropiación indebida, falsificación de documentos y administración fraudulenta de sustancias controladas. El abogado que los había ayudado también respondía por complicidad y elaboración de documentos falsos. Javier recuperó no solo su salud, sino también el control total de sus negocios. Los socios que habían presenciado las revelaciones durante el evento mostraron su apoyo incondicional, algunos ofreciendo asistencia legal para asegurar que los responsables fueran adecuadamente castigados. La empresa no solo mantuvo su estabilidad, sino que experimentó un crecimiento debido a la publicidad positiva generada por la valentía demostrada durante la crisis. Lucía se convirtió en una figura admirada en todo el país. Su historia inspiraba programas de televisión, artículos en revistas e incluso propuestas para adaptaciones cinematográficas. La joven que durante años había sido invisible, recibía ahora invitaciones para dar conferencias sobre valentía moral y responsabilidad social. Las universidades le ofrecían becas de estudio integrales, reconociendo no solo su heroísmo, sino también su inteligencia y determinación. Adela recuperó su dignidad profesional multiplicada. Los vecinos que anteriormente la habían juzgado expresaban ahora admiración por la forma en que había educado a una hija tan valiente. Le llegaban ofertas de trabajo constantemente, incluyendo propuestas de familias influyentes que deseaban empleados con su integridad demostrada. Durante una tarde soleada, aproximadamente un mes después de los sucesos de la mansión, Javier visitó a Adela y Lucía en su sencilla vivienda de Vallecas. No llegó en coches de lujo con escoltas, sino conduciendo personalmente un vehículo modesto y trayendo flores del jardín que él mismo había cuidado durante su periodo de recuperación. «Tengo una propuesta para ustedes», dijo Javier, sentándose en el pequeño salón donde había pasado sus momentos más vulnerables. No se trata de ofertas de trabajo o compensaciones financieras, es algo más significativo. Lucía y Adela lo escuchaban con atención respetuosa, curiosas por las intenciones del hombre cuyas vidas habían cambiado de forma tan dramática. Durante el último mes, Javier las había visitado con regularidad, no como patrón, sino como alguien genuinamente interesado en sus perspectivas y bienestar. «Quiero proponerles una sociedad», continuó Javier, observando sus expresiones de sorpresa. «No entre patrón y empleada, sino entre personas que comparten valores fundamentales de honestidad y lealtad». Javier les explicó que había decidido reestructurar por completo su vida personal y profesional. La traición que había sufrido le había enseñado la superficialidad de las relaciones basadas solo en el estatus social y la conveniencia financiera. Deseaba construir vínculos auténticos con personas que hubieran demostrado su carácter en momentos decisivos. «Lucía, salvaste no solo mi vida, sino mi dignidad», dijo con emoción genuina. «Me gustaría ofrecerte la oportunidad de que construyamos un futuro juntos, basado en el respeto mutuo y los valores compartidos». La propuesta que Javier presentaba era revolucionaria en su sencillez. Había adquirido una propiedad más pequeña en un pueblo de la Sierra de Madrid, lejos del bullicio de la capital y de los recuerdos dolorosos de la mansión. Quería transformar el lugar en un centro de formación profesional para jóvenes de bajos recursos, ofreciendo cursos técnicos y oportunidades de desarrollo personal. Lucía sería su socia en ese proyecto, no como empleada, sino como cofundadora y directora educativa. Su experiencia personal de superación serviría de inspiración para otros jóvenes que se enfrentaban a dificultades similares.
Javier financiaría el proyecto, pero Lucía tendría autonomía completa para desarrollar metodologías y programas educativos. Y la señora Adela sería nuestra administradora general, añadió Javier, dirigiéndose a la madre de Lucía. Su experiencia en organización y su integridad personal son exactamente lo que necesitamos para asegurar que el proyecto funcione adecuadamente. Adela sentía lágrimas en los ojos al comprender que Javier les estaba ofreciendo no solo empleo, sino la oportunidad de construir algo significativo para otras familias que atravesaban dificultades económicas. Sería una forma de transformar su experiencia de sufrimiento en un instrumento de ayuda para los demás. Lucía reflexionó profundamente sobre la propuesta. Tras semanas de fama nacional, había recibido ofertas tentadoras de universidades prestigiosas, empresas multinacionales e incluso propuestas para escribir libros sobre su experiencia. Sin embargo, ninguna de esas oportunidades ofrecía la posibilidad de un impacto social directo como la que Javier proponía. «Acepto», respondió Lucía con una convicción creciente, «pero con una condición. El proyecto debe incluir programas específicos para hijos de empleados domésticos. Quiero que otros chicos tengan las oportunidades que yo tardé años en conseguir». Javier sonrió con una aprobación genuina. La condición que Lucía establecía demostraba que sus motivaciones seguían centradas en la justicia social, no en el beneficio personal. Era exactamente el tipo de sociedad que él deseaba construir, basada en propósitos compartidos y un compromiso con el cambio social. Adela también aceptó la propuesta, especificando que le gustaría mantener el contacto con algunas familias de empleados domésticos que conocía, ofreciendo orientación sobre derechos laborales y oportunidades educativas para sus hijos. Su experiencia personal sería valiosa para guiar a otras mujeres en situaciones similares. Durante los meses siguientes, el trío trabajó intensamente en la puesta en marcha del centro educativo. Javier descubrió una satisfacción profunda en proyectos que beneficiaban directamente a comunidades necesitadas, contrastando drásticamente con la búsqueda de beneficios que había dominado su carrera anterior. Lucía desarrolló programas innovadores que combinaban la educación técnica con el fomento de la autoestima y la conciencia social. Adela coordinaba los aspectos logísticos con una eficiencia que impresionaba a Javier constantemente. Su capacidad de organización y su atención a los detalles, desarrolladas durante décadas de trabajo doméstico, resultaban ideales para administrar un proyecto educativo complejo. El centro se inauguró en una ceremonia sencilla, pero emocionalmente significativa. Javier se aseguró de reconocer públicamente a Lucía y Adela como sus socias, no como empleadas. Los periodistas presentes destacaban la transformación de un empresario tradicional en un emprendedor social, inspirado por una joven que lo había arriesgado todo por defender la justicia. Durante su discurso de inauguración, Javier reflexionaba sobre las lecciones aprendidas. Pasé décadas creyendo que el éxito significaba acumular riqueza y estatus social. He descubierto que el verdadero éxito es construir relaciones basadas en la confianza mutua y contribuir a cambios positivos en la sociedad. Lucía también habló, dirigiéndose especialmente a los jóvenes presentes. Todos ustedes tienen potencial para transformar sus realidades. A veces la valentía para hacer lo correcto puede parecer imposible, pero pequeñas acciones honestas pueden generar cambios enormes. Adela, en su discurso breve pero emocionado, agradecía la oportunidad de transformar años de trabajo silencioso en un instrumento de transformación social. Durante décadas, limpié casas y cuidé de familias. Ahora puedo ayudar a construir futuros más dignos para otras familias. Elena y Mateo, mientras tanto, afrontaban las consecuencias legales de sus actos. Elena había perdido no solo el patrimonio que intentó usurpar, sino también la reputación social que había cultivado durante años. Mateo había descubierto que la admiración empresarial basada en la traición es insostenible cuando se revela la verdad. Meses después, en una tarde tranquila en el centro educativo, Javier y Lucía caminaban por los
jardines que habían cultivado juntos. El lugar se había convertido en un oasis de esperanza para decenas de jóvenes que encontraron allí oportunidades que antes parecían imposibles. A veces pienso en cómo sería nuestra vida si te hubieras quedado callada, comentó Javier, observando a los estudiantes que participaban en talleres profesionales. Lucía sonrió con la madurez que había desarrollado en los últimos meses. No puedo imaginar haber tomado una decisión diferente. Aún sabiendo las dificultades que afrontaríamos, creo que actuar correctamente era la única opción posible. Javier asintió, reconociendo que la valentía de Lucía había salvado no solo su vida, sino también su alma. La experiencia de casi perderlo todo por la traición de sus seres queridos le había enseñado el valor de las relaciones auténticas y de los propósitos significativos. Adela observaba la conversación desde lejos, sintiendo un orgullo profundo por la hija que había criado con tanto amor y dedicación. Ver a Lucía florecer en un entorno donde sus cualidades eran reconocidas y valoradas representaba la realización de sueños que ella había alimentado durante años de trabajo silencioso. El centro educativo crecía constantemente, atrayendo la atención de organizaciones nacionales e internacionales interesadas en replicar el modelo en otras regiones. Javier, Lucía y Adela habían construido algo que trascendía sus experiencias personales, creando una estructura capaz de impactar positivamente en cientos de vidas. Durante una entrevista en la televisión nacional, un periodista le preguntó a Javier sobre sus planes de futuro. Su respuesta resumía a la perfección la transformación que había experimentado. Mi futuro es construir oportunidades para personas que, como Lucía, poseen un potencial extraordinario, pero necesitan oportunidades para demostrarlo. He descubierto que la verdadera riqueza es ver vidas transformadas a través de la educación y el respeto mutuo. Lucía, en la misma entrevista, expresaba su gratitud por el camino recorrido. He aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Nuestra historia demuestra que las personas decididas pueden superar circunstancias difíciles cuando se apoyan unas a otras con honestidad y respeto. La historia de Javier y Lucía se convirtió en un ejemplo nacional de cómo pueden surgir relaciones auténticas de las situaciones más inesperadas. Un empresario poderoso y una joven invisible habían construido una sociedad basada en valores compartidos, demostrando que la verdadera transformación social ocurre cuando personas de diferentes orígenes se unen por propósitos comunes. Años después, el Juntarind Centro Educativo seguía creciendo, impactando en miles de vidas e inspirando proyectos similares en todo el país. Javier, Lucía y Adela habían demostrado que la justicia y la compasión pueden prevalecer sobre la traición y la codicia, construyendo un legado que trascendía sus experiencias personales de sufrimiento y redención. 2 años después de la inauguración del centro educativo, Javier y Lucía caminaban por la misma alameda de la mansión donde todo había empezado. La propiedad pertenecía ahora al Estado, transformada en un museo de la justicia que contaba la historia de cómo una joven valiente había destapado una de las conspiraciones más elaboradas jamás registradas en la capital. Elena había cumplido solo 18 meses de prisión antes de pasar al régimen de tercer grado, pero su vida social había quedado destruida para siempre. Nadie de la élite empresarial mantenía contacto con ella, y las pocas amistades que le quedaban se basaban en la lástima, no en el respeto. Mateo había recibido una sentencia más severa debido a su participación activa en la administración fraudulenta de la empresa, permaneciendo en prisión a tiempo completo. A veces todavía tengo pesadillas con aquella noche, confesó Lucía, observando las ventanas de la segunda planta, donde lo había arriesgado todo para grabar las pruebas. Me despierto pensando que tal vez tomé la decisión equivocada, que podría haber encontrado otra forma de ayudarte. Javier se detuvo y la tomó suavemente por los hombros. Lucía, salvaste mi vida de una forma que trasciende lo físico. Elena y Mateo no solo estaban robando mi patrimonio, estaban destruyendo mi cordura, mi identidad,
mi capacidad de confiar en los demás. Sin tu valentía, yo habría desaparecido gradualmente, perdiendo no solo mis bienes, sino mi propia alma. Durante los 2 años transcurridos, Javier se había convertido en una persona completamente diferente. La traición brutal que sufrió lo había despojado de cualquier arrogancia o superficialidad que hubiera poseído antes. Ahora valoraba cada relación genuina, cada momento de honestidad, cada demostración de carácter verdadero. Lucía también había madurado de formas que jamás habría imaginado. La joven tímida que trabajaba silenciosamente en la mansión se había convertido en una educadora respetada a nivel nacional, una conferenciante solicitada por instituciones que deseaban aprender sobre valentía moral y transformación social. Sin embargo, a pesar de toda la fama, seguía siendo fundamentalmente la misma persona, decidida, justa y profundamente comprometida con la protección de los vulnerables. ¿Recuerdas cuando dijiste que yo era invisible?, preguntó Lucía con una sonrisa melancólica. Durante años creí que la invisibilidad era mi única característica definitoria. Ahora me doy cuenta de que esa invisibilidad me permitió observar verdades que otros ignoraban. Javier sonrió con una admiración genuina. Tu supuesta invisibilidad era en realidad una forma de sabiduría silenciosa. Veías más allá de las apariencias, más allá de las actuaciones que todos presentaban. Mientras yo creía conocer perfectamente a Elena y a Mateo, tú percibías contradicciones e inconsistencias que mi arrogancia me impedía notar. Se dirigieron al pequeño café que frecuentaban habitualmente en los últimos meses, un lugar sencillo donde podían conversar sin atraer una atención innecesaria. Javier había aprendido a valorar los entornos modestos donde las relaciones auténticas florecían de forma natural, en contraste con los restaurantes elegantes donde había pasado años cultivando conexiones superficiales. Adela se reuniría con ellos más tarde, como hacía cada jueves desde que establecieron esa tradición familiar. Los tres habían desarrollado un ritual semanal de cenar juntos, compartiendo reflexiones sobre el trabajo en el centro educativo y planeando futuras ampliaciones del proyecto. Mi madre me dijo algo interesante ayer, comentó Lucía mientras esperaban sus bebidas. Dijo que finalmente comprende por qué tú y yo conectamos tan profundamente. Según ella, ambos experimentamos la traición de personas que debían protegernos. Javier reflexionó sobre la perspicaz observación de Adela. Tu madre tiene razón. Elena y Mateo me traicionaron de forma calculadora y cruel, pero tú fuiste traicionada de una manera diferente, por la sociedad que te hizo invisible, por la élite que ignoraba tu valor, por el sistema que ofrecía oportunidades limitadas a personas en tu situación. Durante el último año, Javier había patrocinado personalmente los estudios universitarios de Lucía, no como una obra de caridad, sino como una inversión en 1900, una socia que había demostrado una capacidad excepcional. Ella estudiaba pedagogía social por las mañanas y administraba el centro educativo por las tardes, equilibrando la teoría académica con la experiencia práctica. Lo que más me impresiona de nuestra sociedad, dijo Javier observando el movimiento de la calle a través de la ventana, es cómo hemos logrado construir una relación basada en un respeto mutuo genuino. No hay jerarquía entre nosotros, hay colaboración. No hay una dependencia financiera que comprometa nuestra honestidad. Hay un propósito compartido. Lucía asintió, recordando cómo al principio había temido que Javier acabara volviendo a sus antiguos patrones de comportamiento. Durante los primeros meses, buscaba señales de que resurgiera la arrogancia, de trato condescendiente, de intentos de establecer dinámicas de poder basadas en las diferencias económicas. Confieso que tardé en confiar plenamente en tu transformación, admitió Lucía con honestidad. Crecí viendo cómo la gente rica trataba a los empleados, con una cortesía superficial que escondía un desprecio real. Necesité tiempo para creer que tu cambio era auténtico y permanente. Javier apreciaba la honestidad brutal de Lucía, una característica que muy pocas personas en su vida anterior mostraban. Elena siempre estaba de acuerdo con sus opiniones,
Mateo siempre apoyaba sus decisiones y la mayoría de sus conocidos solo le ofrecían una adulación interesada. Lucía, por el contrario, cuestionaba sus ideas, desafiaba sus presuposiciones y le ofrecía perspectivas que lo obligaban a crecer intelectual y moralmente. Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide por el patrimonio acumulado, sino por las vidas impactadas positivamente, dijo Javier con emoción genuina. Antes de conocerte, medía mi éxito en números, beneficios, propiedades, inversiones. Ahora mido mi éxito en las sonrisas de los estudiantes que consiguen oportunidades, en las familias que superan dificultades económicas, en los jóvenes que descubren talentos que no sabían que tenían. El centro educativo se había convertido en una referencia nacional en formación profesional para jóvenes de bajos recursos. Delegaciones de otras provincias lo visitaban regularmente para estudiar la metodología desarrollada por Lucía, que combinaba la capacitación técnica con el desarrollo de la autoestima y la conciencia social. El modelo se estaba replicando en 12 ciudades, siempre bajo la supervisión directa de Lucía para garantizar que se mantuviera la calidad. A veces me pregunto, ¿cómo sería mi vida si Elena y Mateo hubieran logrado ingresarte?, comentó Lucía, imaginando escenarios alternativos. Probablemente seguiría siendo invisible para siempre, trabajando en casas de otras familias ricas, viendo injusticias pero sin valor para actuar. Javier se estremeció al considerar esa posibilidad, y yo probablemente habría desaparecido en alguna clínica psiquiátrica, perdiendo gradualmente la cordura bajo medicamentos innecesarios, mientras ellos disfrutaban del patrimonio que construí durante décadas. Tus decisiones valientes nos salvaron a ambos de destinos terribles. Adela llegó puntualmente a las 7, como siempre, trayendo una pequeña bolsa con dulces caseros que había preparado especialmente para sus cenas semanales. En los últimos 2 años, se había convertido no solo en la administradora del centro, sino en una figura materna para Javier, ofreciéndole el cariño genuino que nunca había recibido de Elena. «¿Cómo ha ido vuestra semana?», preguntó Adela, instalándose cómodamente en la mesa reservada al fondo del café, lejos de las miradas curiosas que aún los seguían ocasionalmente. Javier y Lucía le contaron los progresos del centro, los desafíos administrativos que habían superado y los planes para ampliar los programas ofrecidos. Adela escuchaba con atención materna, aportando sugerencias prácticas basadas en su experiencia de décadas organizando residencias y coordinando personal. Durante la conversación, Javier mencionó una propuesta que había recibido de una editorial interesada en publicar un libro sobre su experiencia. Varias editoriales habían hecho ofertas similares durante los últimos 2 años, pero esta en concreto ofrecía algo diferente. Lucía sería coautora oficial, no solo una fuente de información. «Creo que nuestra historia puede inspirar a otras personas que pasan por situaciones parecidas», dijo Javier. «No solo a víctimas de conspiraciones familiares, sino a cualquiera que necesite encontrar el valor para hacer lo correcto, incluso cuando las consecuencias parecen devastadoras». Lucía consideró la propuesta con el cuidado analítico que aplicaba a todas las decisiones importantes. «Si decidimos escribir este libro, debemos asegurarnos de que el mensaje principal sea sobre el empoderamiento individual y la responsabilidad social. No quiero que nuestra historia se romantice o se simplifique». Adela apoyaba totalmente la idea, sugiriendo que parte de los beneficios se destinara a financiar nuevos centros educativos. Tienen la oportunidad de transformar una experiencia dolorosa en un instrumento de cambio social. Es una responsabilidad que no deben ignorar. Al final de la cena, mientras caminaban por las calles tranquilas hacia sus respectivos hogares, Javier hizo una observación que resumía perfectamente la transformación que habían vivido juntos. «Lucía, cuando miro atrás, me doy cuenta de que Elena y Mateo, sin querer, me hicieron el mayor regalo de mi vida. Me obligaron a descubrir quién eres tú realmente». Lucía sonrió con la madurez emocional que había desarrollado. «Y tú me ofreciste algo que jamás imaginé posible, la oportunidad de transformar años de invisibilidad
en fuerza para ayudar a otros que se sienten igual de ignorados por la sociedad. Aquella noche, tras despedirse de Adela, Javier y Lucía se quedaron unos minutos más conversando bajo la suave luz de las farolas. Había algo solemne en aquel momento, como si ambos comprendieran que estaban cerrando definitivamente un capítulo de sus vidas para empezar otro completamente nuevo. «Gracias por haber confiado en mí cuando solo era una empleada invisible», dijo Lucía, con la voz cargada de sincera gratitud. Javier respondió con la misma sinceridad. «Gracias por haberlo arriesgado todo para salvar a un hombre que ni siquiera notaba tu existencia. Me has enseñado que el verdadero heroísmo suele venir de los lugares más inesperados». Se abrazaron con el cariño profundo de dos personas que habían compartido experiencias extremas y habían salido de ellas como una familia elegida, unidos no por la sangre o la conveniencia, sino por valores compartidos y un respeto mutuo genuino. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de Javier y Lucía haya tocado sus corazones tanto como el nuestro. Una narrativa sobre la valentía, la justicia y cómo personas de diferentes orígenes pueden unirse para transformar sus realidades e impactar positivamente en la sociedad. Si esta historia los ha emocionado, no olviden suscribirse a nuestro canal para más relatos inspiradores que celebran la fuerza del carácter humano. Dejen sus me gusta y comentarios contándonos cómo esta historia los ha hecho reflexionar sobre la valentía moral y las relaciones auténticas. Compártanla con amigos que necesiten recordar que las acciones honestas, incluso cuando parecen pequeñas, pueden generar transformaciones extraordinarias. Nos vemos en la próxima historia.